Imagina que el mundo tiene una partitura. No la oyes, pero tu pulso, las mareas y hasta tu forma de caminar responden a proporciones que se repiten. Para Pitágoras, esa partitura se escribe con números, no como cuentas frías, sino como medidas vivas que pueden habitarse. La promesa que hace a sus seguidores es tentadora. Si aprendemos la medida justa, la vida suena mejor. Pero toda promesa exige un precio. La pregunta que nos acompañará es sencilla de formular y difícil de vivir. ¿Puede ese ideal hecho de número, música y disciplina sostener una vida real, con pasiones y conflicto, sin quebrarla? Pitágoras de Samos, una figura envuelta en misterio y leyenda, dejó una huella indeleble en la historia de la filosofía y las ciencias. Aunque muchos lo consideran más un místico que un matemático, ya información sobre su vida está mezclada con mitos y relatos apócrifos. Algunos detalles históricos nos permiten vislumbrar la personalidad y el impacto de este enigmático sabio. Cuando decimos misterio, nos referimos a que hay escasez de datos y abundancia de relatos. Entre esas luces y sombras hay algo nítido. Pitágoras no quiso solo explicar el mundo, quiso vivirlo afinado. Su autoridad no fue solo intelectual, fue vivida en primera persona. Si la armonía existe, debe poder transmitirse. Y si se transmite, transforma a quienes la escuchan. Aquí nacen los primeros conflictos vitales. ¿Cuánta regla aguanta una vida antes de volverse rígida? ¿Cuánta libertad soporta una idea antes de disolverse? En unos minutos escucharemos la prueba sonora que marcó a sus discípulos. Un sencillo instrumento de una sola cuerda, que intentó volver audible lo invisible. Pitágoras nació en la isla de Samos, en el mar Egeo, frente a las costas de Asia Menor. Su familia, especialmente su padre Mnesarco y su madre Pithais, influyó en su educación y sensibilidad espiritual. Se decía que tenía una presencia carismática, un porte austero y una mirada concentrada. Era conocido por su disciplina y por un compromiso riguroso con la búsqueda de la verdad. Para entender su apuesta, hay que empezar por el oído. Imagina una guitarra. Si presionas la cuerda justo a la mitad, suena la octava. Si marcas un tercio, aparece la quinta. El monocordio que usaron los pitagóricos es eso con una sola cuerda y una regla. Cortar esa cuerda en proporciones produce distintas consonancias. La primera capa, una física casi doméstica. La segunda capa, un modelo de vida. Si la belleza nace de relación y medida, tal vez la vida también mejora cuando aprendemos a medirnos sin perder el pulso que nos hace humanos. No es magia, es relación. Pitágoras y sus seguidores exploraron las relaciones numéricas que subyacen a la armonía musical. Con el monocordio mostraron que las notas obedecen a proporciones precisas. Ese hallazgo inspiró una forma de pensar donde las matemáticas y la música se encontraban. Para Pitágoras, la música no era solo un arte. Era una manifestación audible del equilibrio universal.
Pensaba que los cuerpos celestes seguían proporciones semejantes, creando una armonía cósmica inaudible para el oído humano, pero esencial para el orden del universo. La idea seduce porque parece ofrecer una gramática común para el sonido, la mente y la ciudad. Pero también inquieta. ¿Y si esa gramática, llevada demasiado lejos, encierra la vida en una pauta inflexible? El aula y el taller muestran lo que se puede medir. Los caminos y las plazas muestran lo que resiste esa medida. Salgamos a la intemperie, donde las proporciones se encuentran con el poder, la envidia y el miedo. Decidido a expandir su conocimiento, Pitágoras viajó a Egipto, donde fue iniciado en ritos y enseñanzas esotéricas. Durante su estancia, fue capturado por invasores persas y llevado a Babilonia, donde aprendió de magos y astrólogos caldeos. A su regreso al sur de Italia, fundó su escuela en Crotona. Su creciente influencia y la naturaleza reservada de su comunidad despertaron suspicacias. Cylon de Crotona, rechazado por el círculo pitagórico, catalizó una revuelta, tal y como veremos ahora. Crotona respira prosperidad y rivalidades. En sus calles, la comunidad pitagórica crece como un jardín amurallado. Vida sobria, silencio ritual, pruebas de carácter, estudio de números y música. Su reserva y su influencia política despiertan recelos. ¿Qué traman esos hombres que hablan de armonía y rehúyen el ruido de la plaza? Cylon de Crotona, aristócrata poderoso, pide entrar. Busca prestigio tanto como conocimiento. Pitágoras lo somete al mismo examen que a todos. No basta el linaje, importa el temple. Cylon es rechazado. La humillación se vuelve furia. Reúne aliados entre quienes temen el peso moral del círculo. Comerciantes agraviados, jóvenes ambiciosos, viejos enemigos. La consigna es clara: abrir a la fuerza lo que no se les abrió por mérito. La tradición habla de una noche encendida. El ataque sorprende a los discípulos reunidos, algunos dicen en la casa de un protector, otros en la propia sede de la escuela. Puertas trabadas, piedras, antorchas que muerden la madera. El aula donde resonaba un monocordio se vuelve trampa. Pitágoras logra escapar. Unos cuentan que auxiliado por amigos, otros que ya se hallaba fuera, pero muchos no corren la misma suerte. Hay muertos, hay heridos, y los que sobreviven huyen en desbandada por la Magna Grecia. Lo que el fuego deshace en un lugar, la idea lo recompone en el tiempo. Dispersos, los pitagóricos llevan consigo hábitos, teoremas, una ética de purificación y número. La escuela deja de ser un recinto y se convierte en una red. Pequeñas comunidades, maestros itinerantes, textos que viajan. Crotona pierde una casa. El mundo gana una corriente subterránea. De aquella violencia queda una lección. La armonía no evita el conflicto, pero le sobrevive, y finalmente Pitágoras se estableció en Metaponto.
La misma forma que ordena por dentro, roza por fuera. Una comunidad que propone vivir de otro modo. Invita, sin querer, a la sospecha. Aquí, la tensión se vuelve concreta. Abrirse a la polis y arriesgar la tergiversación, o cerrarse para preservar la pureza y perder influencia. No es un dilema antiguo. Es el conflicto de cualquiera que intenta cuidar una práctica exigente en un mundo que va deprisa. Esa aflicción dejó cicatrices. También dejó un método. Miremos el laboratorio, Crotona. El espacio se diseña como un instrumento. La luz no es capricho. El silencio tiene función. El estudio respira con el rito. Comer, hablar, descansar, decidir, todo entra en compás. Hay una belleza sobria en ese diseño, la belleza de lo necesario. Pero toda forma corre un riesgo: endurecerse. Una música demasiado pegada al metrónomo pierde el alma que prometía salvar. Durante un tiempo, ese equilibrio fue posible. Luego, la cuerda empezó a tensarse más de lo debido. Los pitagóricos vivían con reglas y rituales rigurosos. Había periodos de silencio, abstinencias y un proceso de iniciación prolongado para los nuevos miembros. La disciplina buscaba purificar el alma y ordenar la vida. Era una práctica cotidiana de vigilancia sobre sí mismos. Una práctica central era el silencio, la echemicia, una forma de purificación y dominio de los impulsos. Se repetían máximas éticas por la mañana y por la noche, para reforzar la conducta y el enfoque espiritual. Todo estaba pensado para afinar el carácter. La disciplina, entendida así, no pretende apagar el deseo, sino afinarlo. Como una cuerda. Si está floja, no suena. Si la tensas de más, se rompe. La energía, también la sexual, se reencausa con música, respiración, estudio, silencios. A favor, la claridad que permite elegir mejor. En contra, el peligro de confundir método con destino y olvidar que el fin no es la regla, sino la vida a la que la regla debe servir. El propio carisma de Pitágoras, capaz de convocar rigor y belleza, se convierte aquí en prueba. ¿Cuánto control necesita una comunidad para no disolverse? ¿Cuánta flexibilidad necesita para no asfixiarse? No todo fue renuncia. Hubo una intuición política que, vista desde hoy, resulta nítida. Si el alma es número, no hay jerarquía de género ante la verdad. Cuando la armonía es real, ensancha el círculo. Por eso importan los nombres de Téano y Damo. No son apéndices del maestro. Son prueba de que el camino no depende de un solo carisma. En su presencia se revela lo mejor del ideal y también su límite. La necesidad de custodiar sin encerrar, de abrir sin banalizar. Se menciona a Téano como figura influyente en la escuela y a Damo como custodio de escritos y enseñanzas. El liderazgo femenino en el círculo pitagórico fue excepcional para su época y contribuyó a la transmisión del legado más allá de la figura del maestro.
¿Hasta dónde abrir el conocimiento sin diluirlo? Una imagen doméstica puede ayudar. Una biblioteca con libros valiosos. Protegerlos del polvo es sensato. Encerrarlos bajo llave para siempre es negarlos. La medida justa está en compartir con criterio, acompañando la lectura, enseñando el alfabeto de las proporciones, antes de soltar los códices al viento. Esa medida ni cierre hermético ni exposición ingenua. Es difícil. Por eso exige práctica, como todo lo que merece la pena. La comunidad enseñaba la transmigración de las almas. Tras la muerte, el alma migra a otros cuerpos. Llevar una vida justa ayudaba a liberarse del ciclo de renacimientos. Se han señalado paralelos con tradiciones de la India, aunque no existen pruebas directas de contacto textual. La idea se entendía como una pedagogía para la conducta. La dieta, la música, la geometría y la contemplación eran caminos de purificación. Muchos conocimientos se reservaban a quienes habían superado la iniciación. No por elitismo, decían, sino por cuidado del sentido de las enseñanzas. La metempsicosis puede sonar lejana, pero encierra una lección sencilla. Cada acto resuena más allá de sí mismo. Somos responsables de la música que dejamos en el aire. Entendida con rigor, esta idea no invita a la superstición, sino a pensar en consecuencias largas, como el eco que queda cuando ya no estamos en la sala. Es una forma de recordar que todo intervalo entre lo que somos y lo que queremos ser se recorre a fuerza de pequeñas decisiones. La escuela veneraba la Tetractis, un triángulo de 10 puntos que simbolizaba el orden del cosmos. 1, 2, 3, 4 y la suma 10. La Tetractis condensaba relaciones y proporciones y se consideraba fuente y raíz de la naturaleza. También se cultivó la idea de una armonía celeste ligada a proporciones matemáticas. Aunque no hubiera sonido audible, se entendía que el orden del cielo podía inspirar el orden del alma y de la ciudad. La Tetractis no era un adorno, era una brújula. Jurar por ella era jurar por la estructura del mundo y por la coherencia de una vida acorde con esa estructura. Si hay metafísica aquí, es la del gesto cotidiano. Cómo comes, cómo decides, cómo hablas, cómo escuchas. Lo extraordinario, si llega, no legitima nada por sí mismo. Lo que legitima es el fruto en lo común. La influencia de Pitágoras llegó a Platón, y más tarde, a corrientes como el gnosticismo y el hermetismo, donde también se valora la armonía cósmica y la búsqueda del conocimiento. Su legado atravesó música, filosofía y espiritualidad, y fue reinterpretado por autores posteriores. Ese legado no fue una línea recta. De su círculo brotaron escuelas que discutieron, corrigieron y a veces malinterpretaron. Pero esa es la señal de una idea viva. Provoca conversación. El riesgo de todo ideal es convertirse en eslogan. Su salvación, volverse práctica que se deja examinar.
En ese punto conviene afinar el oído, distinguir la música de los ecos interesados. Alrededor de Pitágoras circularon leyendas. Capacidad de recordar vidas pasadas, comunicación con animales o proezas que subrayaban su aura carismática. Más allá de su veracidad, reflejan cómo sus seguidores lo consideraron un guía excepcional en tiempos de incertidumbre. El mito cumple una función cuando arrecia la hostilidad. Como un yeso, fija y protege. Pero si nunca se retira, impide que el hueso vuelva a moverse. Las historias extraordinarias cohesionaron a los suyos. Sin embargo, la medida del ideal no está en lo prodigioso, sino en lo cotidiano. Vidas mejor afinadas, más justas en sus tratos, más templadas en sus impulsos, más lúcidas en sus elecciones. Si una doctrina necesita milagros para sostenerse, sospechemos. Si puede sostenerse en hábitos que nos hagan mejores, escuchemos. La severidad del proyecto generó admiración y rechazo. Para algunos, fue una vía de perfeccionamiento. Para otros, un experimento peligroso que amenazaba el orden. La historia recoge tanto la entrega de sus discípulos como la violencia de sus detractores. El precio del ideal fue alto. Ese precio atraviesa nuestra pregunta inicial. La armonía, cuando cuaja, aclara la mente, templa el cuerpo y hace florecer la comunidad como una orquesta que afina antes de tocar. Pero la misma forma, llevada al extremo, puede romper la cuerda. Lo pitagórico nos deja, más que un dogma, una técnica de afinación. No una cárcel perfecta, sino un oficio del oído. El secreto está en oír cuándo tensar y cuándo soltar, cuándo insistir y cuándo callar. En Metaponto, tras la dispersión, Pitágoras y los suyos buscaron recomponer la comunidad y transmitir lo aprendido. No recuperaron la grandeza de Crotona, pero su influencia sobrevivió en textos, ecos y prácticas que otros recogieron y transformaron. Quizá por eso la respuesta aparece en dos tiempos. Primero, sí. El ideal se sostiene cuando se vuelve un hábito flexible, atento a la realidad que cambia. Entonces las proporciones no encorsetan, orientan, las reglas no mandan, sirven. Las personas no desaparecen bajo la doctrina, se reconocen en ella. Después, hay que ir con cuidado. El mismo ideal se vuelve frágil si se olvida su finalidad. Cuando la medida deja de ser ayuda y se hace ídolo, la música se vuelve monótona y el público se va. El equilibrio no se conquista una vez, se trabaja cada día. En la memoria cultural, Pitágoras aparece como un puente entre la ciencia y la espiritualidad. No porque resolviera todas las preguntas, sino porque se atrevió a formularlas en lenguaje de número, sonido y conducta. Su huella persiste en la convicción de que comprender el orden del mundo puede ayudarnos a vivir mejor. Antes de cerrar, volvamos a quienes sostuvieron el fuego
cuando el viento arreció. Téano, guiando sin volver de granito lo que debía permanecer vivo. Damo, custodiando sin asfixiar lo transmitido. Y otros nombres, a veces olvidados, que entendieron que una tradición se cuida mejor cuando respira. Sin esa red, Pitágoras sería solo un brillo antiguo. Con ella se vuelve conversación, una cadena de oído a oído. No es casual que, al hablar de Pitágoras, regrese siempre la imagen de la cuerda bien tensada. Tensión sin ruptura, calma sin flacidez. Es la virtud de un punto medio que no es tibieza, sino precisión en la dosis, la música de una vida que encuentra su tono. Esa imagen nos sirve para salir. Ni floja ni rígida. Una cuerda bien tensada vibra libre. Así suena lo que Pitágoras buscó. No un mundo silencioso y perfecto, sino una vida que resuena con el mundo sin perder su humanidad. Si algo queda después de esta historia, quizás sea esto: aprender a escuchar mejor. Lo demás ruido, pose, exceso se disipa con el tiempo. Lo que permanece es el oído que distingue, una y otra vez, la medida justa. ¿Quieres conocer cómo fue la historia de los personajes que más han influido en la historia de la humanidad? Figuras irrepetibles como Sócrates, Lao Tse, Jung, Yogananda o San Juan. Conocer las vidas y las enseñanzas de las figuras más elevadas que han existido se vuelve más imprescindible ahora que nunca. Descúbrelos en la serie Biografías de los Místicos, disponible en televisiónconsciente.com o Amazon Prime Video. Esta semana tienes 2 episodios gratis.